Buenas tardes, colegas que siguen la clase a través de YouTube. Continuamos con nuestro curso. Buenas tardes, colegas, están aquí de nuevo. Seguimos con nuestro curso de metafísica enfocado en el cruce entre metafísica y política, ¿no? Estamos a lo largo de este curso viendo momentos en la tradición metafísica en que el cambio en las posiciones metafísicas no se queda solo en los libros, sino pretende afectar la forma en que habitamos el mundo, ¿no? O sea, un poco lo que quiero hacerles notar con este curso es que la pregunta por lo que es no es una pregunta inocua, sino es una pregunta por quiénes somos y por qué lugar ocupamos en el mundo. Y cómo es la evolución de esta pregunta a lo largo de la tradición occidental ha sido también la evolución de la forma en que nos relacionamos con los otros y con lo otro, ¿no? Grosso modo. Entonces hemos visto básicamente tres momentos de esto. Hoy veríamos el tercer momento, ¿no? Arbitrarios. No hay razón. Todo, desde que empecé a preparar esta clase dije, bueno, a quien debíamos haber visto era Spinoza, ¿no? Sería el ejemplo más claro, ¿no? Pero bueno, me brinqué Spinoza, ni modo. Empezamos por Platón, ¿no? En Platón vimos una relación interesantísima entre ontología, antropología y política, ¿no? Platón quiere explicar la justicia. ¿Y qué es la justicia? Sino la actividad del alma, lo que hace el alma, ¿no? La virtud del alma. Y para explicar la justicia, ¿qué es la virtud del alma? O sea, ¿para qué es el alma humana? Lo que debemos hacer los seres humanos. Va a intentar explicarla, hace una analogía entre el individuo y la polis, ¿no? Entonces vamos a hacer un salto de ontología a política, ¿no? Dice, si explicamos la justicia de la ciudad, por analogía podemos inferir la justicia del individuo, ¿no? Entonces va a hacer esta analogía, de ahí va a explicar las partes de la ciudad, todo este rollo. Luego hace una analogía de vuelta en que dice, bueno, si la ciudad también tiene partes y su justicia es que funcionen en armonía, siguiendo la razón, ¿será que también el alma tiene partes? Y entonces va a dar un cambio en la concepción del ser humano, de su maestro, ¿no? Contra el intelectualismo socrático, Platón va a postular las partes del alma. O sea, la idea de que, como decía Nietzsche, el effet c'est moi, ¿no? Que yo soy el resultado de la contienda de distintas fuerzas, ¿no? En este caso, de tres fuerzas, ¿no? De la parte volitiva del alma, de la parte desiderativa y de la parte racional, ¿no? Y que el resultado de esta contienda soy yo. Veíamos el ejemplo de Leoncio, de qué pasa cuando tú deseas algo, pero sabes que está mal, ¿no? Y cómo los seres humanos estamos en una eterna contienda, ¿no? Les decía cómo Platón va a pensar esta concepción del ser humano milenios antes que Nietzsche, ¿no? Milenios antes que Freud, ¿no? La idea de que los seres humanos somos una tensión interna, ¿no? Hay una tensión interna de fuerzas, ¿no? Como este es no, son cosas que no solemos imaginar de Platón, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Y finalmente veíamos cómo hay una continuidad entre ontología y política en Platón, en la pregunta en esta idea de que justicia es unidad, injusticia es dispersión, ¿no? Y cómo él aplica esta noción al individuo, implica esta noción a la polis y eventualmente a lo ente, ¿no? O sea, para Platón las cosas entre más unidad tienen son más, y mientras más dispersas son menos, ¿no? Y para eso es que va a integrar el paradigma de lo que llamamos la clase pasada ontología técnica, ¿no? Va a decir, así como el tecnites, así como el demiurgo tiene una idea, un modelo, y de ese modelo hace muchos particulares, y si bien los particulares son por el modelo, o son en menor grado que el modelo, igualmente, ¿no? Los entes particulares son lo que son porque están todos, o todos comparten un modelo, digamos, ¿no? Va a ser clara esta analogía, es como si Dios fuera un artesano que moldea también a partir de ideas las cosas particulares, ¿no? Y como les decía este ejemplo, por eso es que puedes ver un árbol aquí, subirte a un avión, bajarte en China y en cuanto vas a decir, mira un árbol, aunque nunca hayas visto ese árbol. ¿Cómo sabes que es un árbol? Diría Platón, porque tiene la misma idea, la misma forma, ¿no? Decían los platónicos, y esto siempre me pasó un buen argumento, ¿no? Dice, eso va en contra del argumento de la inducción completamente, ¿no? O sea, la inducción sería que tendrías que ver un montón y decir, todos son árboles. Pero no pasa eso, ¿no? De hecho, puedes estar en otro lugar y en cuanto lo ves, dices, mira un árbol, aunque no se parezca a ningún árbol que hayas visto antes, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, terminaba viendo esta conexión en que
Por un lado, en ontología, ¿no? Había una gradación, lo que más es lo que más unidad tiene, lo que menos es lo que más diverso es, ¿no? Y los grados de ser tienen que ver con los grados de unidad. Lo mismo habría en epistemología, ¿no? El conocimiento va de lo múltiple, de lo confuso, a lo que tiene más unidad, ¿no? Y decíamos aquí que es la primera vez que Platón se enfrenta al problema de la ilusión, ¿no? Que luego va a reaparecer en el Sofista, ¿no? En que tiene que decir Platón, ¿cómo es posible que haya cosas que son medio ciertas, ¿no? ¿Qué son las cosas medio ciertas, ¿no? Las imágenes, las ilusiones, ¿no? Los espejismos, las simulaciones, como dicen en el Sofista, iba a decir Platón. No, lo que pasa es que no es que haya cosas verdaderas y cosas falsas, sino que hay un grado de verdad. Y ese grado de verdad es una gradación de unidad, ¿no? O sea, hay cierta verdad en los particulares, claro, pero el conocimiento es mayor cuando no es de particulares, sino ya es de ideas, ¿no? Y cuando eventualmente ya no es un conocimiento de ideas, sino de la idea de ideas, que es el uno bien, o la idea misma de unidad, ¿no? Y cómo esta búsqueda de unidad no es una búsqueda solamente en epistemología, no solamente en ontología, sino eventualmente una búsqueda en política, ¿no? Una nueva cohesión de ideas, ¿no? Ha de traer armonía, ha de traer unidad al individuo y unidad a la polis, ¿no? Y por eso el filósofo tiene que ser rey, ¿no? Porque el filósofo accede a la unidad, ¿no? Y por eso lo que Platón quiere, decíamos en República claramente, es un modelo, una reforma espiritual del mundo griego, ¿no? Una reforma en que se rompa con los viejos mitos y se funde nuevos mitos basados en esta noción de justicia o de unidad, ¿no? Entonces aquí podemos ver esta continuidad de ontología a política, de política a ontología en Platón, ¿no? Y vemos un Platón menos ocioso, un Platón que no está nada más discutiendo qué es la justicia, sino que la pregunta por la justicia es la pregunta, y rematábamos con esta idea, la pregunta por el mundo griego después de la democracia, ¿no? O sea, no es casual que Platón quiere encontrar la justicia, quiere encontrar unidad en un mundo en que lo justo y lo injusto lo define una asamblea, ¿no? Y el trauma que es para él reconocer pues, que la idea de justicia tiene que ver con lo que cada quien le parece, ¿no? Y que ese es finalmente un deseo de volver a conectar, digamos, con un pasado arcaico en que se tenía esta conexión con la justicia, ¿no? O con los dioses, ¿no? Pensando en el pasado homérico, ¿no? Después de eso vimos a Agustín. O sea, hicimos un salto larguísimo hacia Agustín, ¿no? Y en Agustín vimos la idea de cómo la relación entre la noción de interioridad desde la tradición cristiana se traduce en un modelo político en Ciudad de Dios, ¿no? Veíamos cómo la gran revolución agustiniana va a ser la idea de que, número uno, de que hay adentro, ¿no? De que hay un teatro del alma, ¿no? Y que en este teatro del alma es donde está Dios, ¿no? Veíamos este pasaje de Confesiones en que decía, dime Dios, ¿dónde estás? Yo le pregunté a todos, nadie me contestó hasta que dije, está aquí. Y dice, Dios, esta es tu casa, ensánchala para que te reciba, ¿no? Entonces, este giro a la interioridad, ¿no? Que le insistíamos, como les decía hace rato, era una idea que no estaba presente en Platón, que no estaba presente en Aristóteles, la idea de que hay adentro, ¿no? Entonces nace este nuevo espacio, esta nueva forma de entender la experiencia, ¿no? Y este énfasis en la interioridad y también con ello un énfasis en el individuo, ¿no? La experiencia religiosa agustiniana es una experiencia fundamentalmente individual, que depende, bueno, particular, digamos, ¿no? Porque es una experiencia de comunión con Dios, pero que pasa en la interioridad, ¿no? O sea, tú recibes, y por eso conectamos, por ejemplo, a Agustín con la mística, ¿no? Como muchas de las ideas de Agustín luego sirven de base al siglo de la mística, ¿no? La idea de que donde tú tienes que recibir a Dios no es en un edificio, sino es en tu interior, en tu alma, ¿no? Entonces, todo lo que la religión debe procurar es procesos de purificación para que tu alma esté dispuesta para recibir a Dios, ¿no? Y esto, obviamente, en Ciudad de Dios implicaba cambios bien importantes en política, ¿no? La primera gran crítica que va a hacer Agustín a la política es que la política debe ser una cuestión secundaria, ¿no? Él dice, a los romanos les importa la política porque no hay nada más allá de este mundo para ellos, ¿no? Para nosotros la política es solamente una herramienta para seguir el camino de Dios, ¿no? Entonces la política es importante, pero es secundaria, ¿no? Es fundamental. Y decíamos, ¿no? Claro, esto nace también en una época en que los cristianos, después de 300 años de resistir,
contra el Imperio Romano, después del reconocimiento del cristianismo por Constantino, pues ya no se acabó, se dan cuenta que ya no vino el fin inminente del mundo y tienen que empezar a preguntarse cómo van a vivir en este mundo mientras se acaba, ¿no? Entonces empieza Agustín a intentar hacer una política desde la espiritualidad, ¿no? Esta ciudad de Dios o esta ciudad celeste, digamos, que coexiste con la ciudad terrena, pero favorece al cristiano para su proceso espiritual. Y además veíamos cómo tiene que relacionarse con problemas, con el problema profundísimo de la relación entre Dios y el libre albedrío del individuo, ¿no? Y cómo Agustín va a tener que dar razón de cómo es que hay libre albedrío en un mundo determinado por Dios y por qué Dios nos permite desobedecerlo, ¿no? Va a intentar darte una explicación de esto y claro, esto tiene su lado ético y político, ¿no? Que vamos a ver cómo continúa en Kant, ¿no? Tiene que haber algo en nosotros, para que estas preguntas sean importantes, tiene que haber algo en nosotros que nos permita portarnos mal, ¿no? Que va a ser lo mismo que vamos a encontrar clarísimo en Kant, ¿no? Kant va a decir en un momento, bueno, es que si somos racionales y la razón nos lleva a seguir el imperativo categórico, ¿por qué no lo hacemos? ¿Será que no somos plenamente racionales? Entonces la misma pregunta se tiene que hacer a Agustín, ¿no? Dice, a ver, entonces, si Dios es omnipotente, si Dios es omnisciente, ¿por qué nos deja desobedecer? ¿No? Y la explicación es que es parte de la expresión de la creación, es darnos esta posibilidad, ¿no? Y que finalmente no es que podamos elegir entre una cosa y otra, sino que podemos alejarnos o acercarnos a la plenitud de ser, ¿no? El bien es plenitud, el mal es falta, es ausencia, ¿no? Una idea también muy platónica, porque claro, como sabemos, pues Agustín va a estar fuertemente inspirado por Platón y particularmente por neoplatónicos como Porfirio, ¿no? Y va a decir esto que el mal, ¿no? Todo este lado del mal, la arrogancia, tiene que ver con la incapacidad de los seres humanos de reconocer su conexión con el todo, con las demás cosas, y de esta incapacidad de reconocerlos se da este distanciamiento, digamos, del orden divino, y que, pero que Dios nos daría esta posibilidad de autoafirmarnos, ¿no? Tiempo después vamos a ver, por ejemplo, esta idea va a reaparecer en un filósofo japonés, en Hajime Tanabe, ¿no? Tanabe recupera la idea de Agustín del mal y la idea del mal radical de Kant, y dice, los seres humanos somos seres relativos, ¿no? Seres entes entre entes, pero hay algo en nosotros que nos permite afirmarnos como el centro de todo, como absolutos. Dice, el problema es que no lo somos, pero esa capacidad de afirmarnos como absolutos, afirmarnos por encima de todo, eso es el mal radical. Eso es, dice, los seres humanos no somos malos, y esta también es una idea que toma de Kant, somos el mal. No es que haya algo malo en nosotros somos el mal en el mundo. Somos la fuerza que se autoafirma como centro. Pero lo que va a explicar Tanabe en su metanoética es que esto nos lleva todo el tiempo a estar en crisis, porque el ser humano se pone como centro, pero no lo es. Entonces, este intento de ponerse como centro lo lleva a entrar en crisis. Y esta crisis lo lleva a frustrarse y a decepcionarse. Y esta decepción y este arrepentimiento lo llevan a la transformación religiosa, ¿no? Y la transformación religiosa no es volver a reconocer como parte del mundo, pero esta comunión nos da la posibilidad también de volvernos a afirmar como absolutos, y así se da este proceso del arrepentimiento en la obra de Hajime Tanabe, ¿no? Pero bueno, solo conectando un poco estas ideas, ¿no? En fin, dicho esto, ¿no? La idea un poco de hoy, también para ir más de cerca de los textos, que sea más fácil seguir la clase, quiero ir comentándoles un ensayo breve de Kant, que es la idea para una historia universal en clave cosmopolita, y desde ese brevísimo ensayo de Kant vamos a ir jalando a todos lados, ¿no? Lo que quiero que entiendan, grosso modo, nada más para irles adelantando, es la pregunta kantiana por la razón no es ociosa. No, Kant dice en la crítica de la razón pura, en el prólogo, la razón quiere hacerse las preguntas más grandes, pero a esas preguntas más grandes nunca encuentra respuesta. Entonces se decepciona. Pareciera entonces que lo que hay que hacer es preguntarnos si la razón, hasta dónde puede llegar la razón, cuáles son los límites de la razón, criticar a la razón en su funcionamiento, ver hasta dónde podría llegar y por lo menos limitarle en sus aspiraciones, ¿no? Entonces va a decir Kant, vamos a hacer una crítica de la razón pura, esto es el tribunal de la razón, vamos a juzgar
cómo funciona la razón, tal que entendamos cuáles son sus límites y podamos limitarle en su uso, básicamente para que no vaya más allá del campo de lo que le es válido tener como conocimiento, ¿no? Esa es explicación básica de la crítica de la razón pura, ¿no? Pero la pregunta por la razón por Kant, Kant es tramposo, ¿no? Más si lo leemos después, porque la razón no nada más hace eso. La razón no solamente se pregunta por preguntarse, la razón nos dicta cómo comportarnos, o no. Y eventualmente la razón es, piensa Kant, ¿no? El hilo que utiliza el titiritero, el gran diseñador, dice él, de la naturaleza, para movernos, ¿no? Entonces es en la plenitud de la razón que va a estar la plenitud de la obra humana. ¿Cuál es la plenitud de la razón? La ilustración, ¿no? Entonces, no es ocioso Kant, no es ocioso Kant. Y claro, aquí hay un problema. Ya no quise meter más porque son textos controvertidos y queda aquí un tema que valdría la pena discutir con lo que algunos decíamos sobre de qué subjetividad está hablando Kant. No es en general, sino parece ser la subjetividad de los seres humanos. Habría que preguntarnos, y ahí quedan unos guiños, si cuando Kant describe la razón, describe una facultad que esté ya presente en todos los seres humanos o solo en algunos. Otra pregunta, Kant, ¿los esclavos son sujetos? Kant, ¿los indígenas son sujetos? Parece que una lectura no, ¿eh? Vamos a ver ahorita. ¿Y si incluso los europeos son sujetos? Muchos no. Dice él, porque tienen miedo. Tienen miedo a su razón y entonces la dejan sujeta, ¿no? Y la contienen, ¿no? Da dos explicaciones divertidas Kant, ¿no? Y es un Kant que nosotros pensar. Dice, los seres humanos tienen de dos. O es por cobardes o es por perezosos, ¿no? Los seres humanos no queremos pensar. No queremos usar nuestra razón, ¿no? Queremos vivir a gusto y ya, ¿no? Y esta es una cosa también que nosotros pensar en Kant. Entonces, tenemos de dos, ¿no? O de plano, y por eso tendemos, dice Kant, a dejar que otros nos señoreen, ¿no? Que alguien más llegue y nos diga qué hacer. Dice, la ilustración es un movimiento en que algunos seres humanos se están haciendo del valor de pensar, ¿no? Entonces, eso es interesante, porque si nos hacía Kant, haría la pregunta. Para Kant, mucha gente no es sujeto. Mucha gente no tiene no participa de la razón plenamente, ¿no? Y de hecho, vamos a ver después, del lado ético, todos no participamos plenamente. Si participáramos plenamente de la razón, seríamos justos. Volviendo al dilema de Leoncio. Si no lo somos, es porque hay algo en nosotros que no es racional. Dicho en otros términos, adelantando otra vez, ¿no? La razón nos lleva a seguir el imperativo categórico, ¿no? Compórtate como si todo lo que fuera a hacer pudiera ser usado como una ley general, ¿no? Dice, ese es el comportamiento racional. Eso es como un ser racional se comporta. Y Kant dice, pero la verdad es que los seres humanos no nos comportamos así. A veces nos comportamos así. De vez en cuando nos comportamos así. Pero muchas veces nos comportamos respondiendo a otros fines. Ejemplo bobo. Voy a meterme en la fila. Ya corto, ya me tengo que ir, ¿no? Kant diría, no. O sea, un ser racional diría, a ver, espérate, ¿tú podrías hacer ley siempre que está haciendo tarde, métete en la fila? Dirías, no, espérate, ¿no? Yo me acuerdo de niño siempre me daba risa con mi mamá, ¿no? Mi mamá manejaba muy desesperada, ¿no? Y siempre decía, es que este imbécil, no sé qué. Yo le decía, oye, mamá, pero es que tú te metes igual, ¿no? Y era un poco lo que Kant decía, ¿no? A ver, espérate, ¿no? O sea, pero si tú misma haces eso, ¿no? Diría, no. Kant diría, no. Si fueras racional dirías, no se vale. O sea, yo no me debo meter en la fila, aunque ahorita a mí no me convenga, me tengo que esperar, porque si yo me metiera, le estaría dando permiso tácitamente a que todos se metieran, ¿no? Entonces, para que esto funcione, lo más racional, dirá después, usando un término de teoría liberal contemporánea, diría Rawls, lo más razonable es que aceptes que aunque a ti no te convenga, hay que hacer esto porque eso es lo racional. Pero dice Kant, ¿qué pensamos nosotros cuando no hacemos eso? ¿Qué pensamos cuando sí nos metemos en la fila? Hasta ahí la palabra. Kant dice básicamente, vale, madres. Total, ¿no? Total, ¿no? Dice Kant, lo que estás pensando es que tú eres más importante que todos los demás. Lo que tú estás pensando, dirá en términos de Tanabe, te posicionas tú como el centro. O sea, me vale madres lo que te pase a ti, ¿no? Pero se me está haciendo tarde a mí, ¿no? O sea, ¿por qué tendría yo que esperarme, ¿no? Y Kant dice, eso es un comportamiento, él va a decir, y es un comportamiento muy raro, porque dice, no es ni instintivo plenamente, ni racional, dice, es un comportamiento bárbaro, animal,
Y usa un ejemplo muy bueno. Dice, en los individuos esto no es claro. Pero donde esta relación, donde esta maldad intrínseca del humano es claro esto lo dicen en La Paz Perpetua, es en la relación entre naciones. ¿No? Dice, es entre naciones en donde no hay un Estado que las controle, donde queda muy claro que los seres humanos no actúan racionalmente. ¿No? No se preocupan por lo correcto, sino por lo que a ellos les conviene. ¿No? Y este interés egoísta, va a decir Kant, no es racional. Porque la razón no es egoica. ¿No? La razón es una estructura universal. Entonces, cuando tú tomas una decisión egoísta, dirá Kant, no decides desde la razón, sino decides desde esta potencia bárbara que hay en nosotros, que es el mal radical, ¿no? Ahora sí, perdón. Bueno, es que con esta noción que justo nos está dando sobre la razón y lo que dice Kant, me parece que, no sé, si más que razón, así como él está viendo, lo hila demasiado con el orden, o sea, si la razón y el orden en realidad son una especie de sinónimo, porque justo lo que está haciendo es como, pues evitar el conflicto de alguna manera, que haya cierto, pues sí, orden, o sea, cierta como plan, o sea, no sé cómo. Te entiendo. Entonces, no sé si eso tiene que ver con que justo es la modernidad y toda esta cuestión, o es parte de su propia concepción de las categorías. Un poco de ambas, ¿no? O sea, es claro por los dos lados, ¿no? O sea, por un lado lo que Kant te va a decir es la razón te lleva a acceder a principios universales, ¿no? Principios universales en la ciencia, pero también principios universales que norman el comportamiento, que es toda la crítica de la razón práctica, la metafísica de las costumbres, todo este rollo es este lado práctico, ¿no? Y uno de estos, por ejemplo, es el imperativo categórico, ¿no? Ese es el comportamiento racional, ¿no? Un ser racional va a operar desde leyes universales, digamos, ¿no? Pero Kant va a decir, y eso es donde entra a su lado de lo que él llama la conexión entre moral y política. Los seres humanos no actuamos siempre según leyes universales. Las más de las veces dice actuamos de forma egoísta. Y ese, dice él, no es un comportamiento racional. Es un comportamiento, te digo, insisto, porque aparte es paradójico, porque decir Kant tampoco es un comportamiento instintivo, porque también el instinto se inserta en un orden general del universo, ¿no? Y de hecho aquí hay otra cosa que es muy rara en Kant, ¿no? Kant va a suponer, ¿no? Dirá él, siguiendo sus críticas, no lo sabe, pero supondrá como idea normativa, que hay un cierto orden en el universo y que este universo funciona como si alguien lo hubiera diseñado, ¿no? Va a suponer esto Kant. Y va a llegar, curiosamente, ahora que hiciste del conflicto, a un punto muy interesante. Entonces va a decir Kant, es cierto que los seres humanos tenemos este impulso instintivo, y me cuesta decir instintivo porque incluso instintivo estaría inserto en un orden natural más amplio, pero este instinto, este impulso egoísta, ¿no? Pero a la vez, este impulso egoísta mismo está ordenado dentro de una lógica más grande, ¿no? Adelantándonos brevemente al concepto de la paz perpetua, Kant va a aventarse una explicación genial, digna de Adam Smith, en que va a decir, los seres humanos somos tan conflictivos, somos tan egoístas, que nuestra naturaleza es hacer la paz. Porque no nos conviene, porque no queremos que nos pase nada. Entonces, solo por yo estar bien, voy a intentar hacer la paz contigo. Y él va a dar un ejemplo. Dice, ¿por qué los estados han creado relaciones internacionales? No por buena onda, no por racionales, sino por miedo a hacerse la guerra. Dice, sí, es un argumento judicial, totalmente, ¿no? Y va a decir, también es muy buen argumento, ¿no? La base de la ONU no fue que fuéramos maravillosos, fue que no queríamos otra guerra mundial, ¿no? Es lo que está diciendo Kant, ¿no? Pero, digamos, luego habrá que discutir. Entonces intenta Kant hacer esta explicación de la guerra, ¿no? Cómo la guerra, a la vez que es necesaria en este proceso, en su carácter de derroche de recursos, de afectación, va a llevar a que incluso el egoísmo, no la razón, ¿no? Porque la razón nos va a llevar a querer hacer la paz, no por nuestra conveniencia, sino porque es lo correcto, ¿no? Porque es lo racional, ¿no? Pero el egoísmo nos va a llevar a una paz pragmática, digamos, ¿no? Y por eso él dice que es la idea de la paz perpetua, ¿no? La paz perpetua él cree que es una consecuencia natural del desenvolvimiento del comportamiento humano que lleguemos a vivir en paz, porque no nos conviene.
La explicación es genial. Ahora, ¿no? Yo siempre he pensado, ¿qué habría pensado Kant, ¿no? Si hubiera visto las guerras del siglo XX? Hubiera descubierto que no, que sí funcionan, ¿no? O sea, que sí tienen su... que lo que mueve la sociedad moderna no es el interés de las personas, evidentemente, ¿no? No es ni siquiera un egoísmo, ¿no? Sino es la hipótesis de entidades como el capital, el Estado, la nación, y que aunque nos cueste la vida, vamos a sacrificarnos por estos valores, por estas hipóstasis, ¿no? Pero Kant todavía es muy ilustrado y va a decir, no, pues que a nadie le conviene hacer la guerra, entonces naturalmente vamos a dejar de hacer la guerra, ¿no? Pero me adelanto. Vamos a empezar ahora sí con la pregunta, ¿no? Con el texto de La historia universal en clave cosmopolita, ¿no? Voy a empezar primero Kant explicando qué es... ¿qué idea? O sea, ¿qué hablamos? ¿Cuál es la idea para la historia universal? Dice Kant, la idea es esta, que a pesar... Piensa en idea eidos. O sea, ¿por qué la historia tendría una idea? Dice él, porque a pesar de que la historia pareciera en un primer momento ser un conjunto de voluntades, deseos, intereses arbitrarios, está movida por ciertas leyes, ¿no? Ese es el primer supuesto kantiano y primera idea muy ilustrada, ¿no? Aunque tú creas que cada quien jala para su lado y que las cosas pasan sin razón, sí hay una razón ulterior, ¿no? Y cuando ves el fenómeno en conjunto te das cuenta que hay una lógica ulterior, ¿no? Esto, por ejemplo, es claro en cualquier, cuando vemos estadísticas, ¿no? Tú crees un problema que no tiene ninguna lógica, pero cuando ves presentado ese problema en números te das cuenta que tiene una cierta funcionamiento, una cierta coherencia, una cierta recurrencia, ¿no? Eso es lo que Kant de entrada piensa que tiene la historia. O sea, dice, supongo que a pesar de que la historia es el teatro de la libertad humana, y que cada quien jala para donde sea y está movido por mil móviles, que si la vemos en su conjunto, diría, si la vemos como una imagen completa, te das cuenta que hay leyes que operan dentro de ella o que lleva un cierto orden, que va hacia algún lado, ¿no? Dice, pareciera casi que detrás de estos móviles encontrados de los humanos, que cada quien quiere vengarse, traicionarse, hacerse rico, lo que sea, opera una cierta, dice él, un cierto plan secreto de la naturaleza. Dice, qué sorpresa a los humanos sería reconocer que detrás de todo esto en realidad hay una especie de orden o de plan, ¿no? Otra vez, esta es una idea que no suena muy... no es el Kant de la crítica de la razón pura, evidentemente, ¿no? Todo esto, diría Kant, esto no lo sabemos racionalmente, lo sabemos normativamente. O sea, no desde la razón pura, sino desde la razón práctica, ¿no? Hacemos como si el mundo obedeciera a ciertas leyes, ¿no? Y vamos a ver esas leyes. ¿Cuál es la ley? Ahora, si vemos la historia universal en su conjunto, ¿qué leyes vamos a encontrar que operan en ella? Y Kant va a decir, primer principio, toda disposición de naturaleza de una criatura está destinada a desarrollarse alguna vez completamente y con arreglo a un fin. Esta es una idea arcaica, aristotélica, ¿no? Todas las potencialidades de los seres están destinadas a realizarse alguna vez. Y esto lleva al segundo principio inmediatamente. Si el ser humano es el animal racional, quiere decir que en algún momento de historia va a volverse plenamente racional. O sea, su razón se va a realizar plenamente, ¿no? Es interesante Kant va a decir, o que tiende hacia allá, ¿no? Digamos que esa potencialidad humana a ser racional está siempre tendiendo a desarrollarse, ¿no? Dice, tal cual en el hombre, como única criatura racional sobre la tierra, aquellas posiciones naturales que tienen el uso de la razón solo deben desarrollarse por completo en... otra es importante, ¿no? Y que este potencial racional no se va a desarrollar individual, sino en la especie. O sea, no es que un día van a ser un sabán que va a ser totalmente racional, ¿no? No eso es lo que Kant dice. Sino que la humanidad tiende a ser más racional. Porque si somos animales racionales, ¿no? Tenderemos a ser más racionales, digamos, ¿no? Dice, da una explicación, ¿no? Dice, la naturaleza solo ha fijado un breve plazo a la vida del individuo, como ocurre de hecho. Ella precisa entonces de una serie acaso interminable de generaciones que transmitan la una a otra su ilustración para terminar por conducir
a los gérmenes depositados en nuestra especie hasta el grado de desarrollo que resulta plenamente adecuado a su intención, ¿no? O sea, los seres humanos como especie tendemos a desarrollar estas potencialidades, dice él, estos gérmenes, concretamente nuestra capacidad racional, ¿no? Entonces, para esto que les decía, ¿no? Todos los seres humanos son racionales, dirá Kant, no este Kant, sino este Kant de la Ilustración, dirá, en potencia, por lo menos sí. Si realizan su razón, eso es otra cosa. ¿Y a qué grado? Es otra cosa, ¿no? Dice, además la naturaleza ha querido que el hombre extraiga por completo de sí mismo todo aquello que sobrepasa la estructuración mecánica de su existencia animal y que no participe de otra felicidad o perfección que la que él mismo, libre del instinto, se haya procurado por medio de la propia razón. Que la felicidad humana debe estar en la razón y no en otras cosas. Aquí recordar una frase de Marx, ¿no? En los manuscritos, ¿no? Cuando dice, el capitalismo enajena al punto de que la felicidad ha pasado de lo humano a lo animal, ¿no? Dice, el ser humano no es feliz cuando trabaja, sino es feliz cuando, dice, es feliz en el lecho, en el baño y en el banco del bar. Algo así dice, ¿no? O sea, estos móviles animales, ¿no? Aquí va a decir, no. La felicidad humana o la realización de la humanidad debe estar conectada a la razón, ¿no? Dice, y aquí viene la explicación de mano invisible, ¿no? Dice, el medio del que sirve la naturaleza para llevar a cabo el desarrollo de todas sus disposiciones es el antagonismo de los mismos dentro de la sociedad. En la medida en que ese antagonismo acaba por convertirse en la causa de un orden legal de aquellas disposiciones. Entendido aquí por antagonismo, la insociable sociabilidad del hombre, esto es, el que su propensión a vivir en sociedad sea inseparable de una hostilidad que amenaza constantemente con disolver la sociedad, ¿no? Esta es otra frase clásica de Kant, ¿no? El ser humano es un animal insociablemente sociable, ¿no? Y esto es, por ejemplo, ese ha sido un tema que se discutió mucho, ¿no? Todos saben la explicación de la definición aristotélica, ¿no? Que el ser humano es un animal político, ¿no? Pero después de eso vemos una atención que dice, a ver, espérate, de veras, ¿no? Está el famoso Bacon, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y de ahí, a ver, espérate, ¿qué tan sociales somos? ¿O en qué sentido somos sociales, ¿no? A mí me gusta mucho en esto, por ejemplo, en el apoyo mutuo dice Kropotkin, dice, los seres humanos somos una especie social, pero no somos una especie social como las hormigas o como las abejas. Porque mientras que la hormiga y la abeja es una especie que completamente antepone la sociedad al individuo, los seres humanos valoramos mucho nuestra privacidad y nuestro individuo, sin negar nuestro carácter social, ¿no? Y usa una analogía, dice, el ser humano es más parecido al pájaro. Dice, si uno ve una parvada, que lo ves en este ejemplo del ruso del siglo XIX, ¿no? Uno ve una parvada comiendo en un parque, ¿no? Cada quien está en su rollo, ¿no? Cada quien está agarrando pan o viendo qué hace, ¿no? Pero intenta atacar a una paloma y ve qué pasa, ¿no? Dice, así es el ser humano. Y se me hace que es una descripción interesante y que tenía mucha profundidad, ¿no? El ser humano no es un animal gregario al exceso. Disfruta de su privacidad, disfruta de su individualidad, pero siempre que hay una situación, su tendencia es a buscar al otro, ¿no? Un poco como este ejemplo del pájaro, ¿no? Y aquí Kant igual va a darle otra dimensión a esta relación. Dice, el ser humano está movido en esta paradójica, ¿no? Tiene una fuerza que lo lleva a socializar, a juntarse con otros, pero una fuerza en la misma capacidad que lo lleva a querer distanciarse de otros, a querer aislarse, ¿no? Dice Kant, ¿no? El hombre tiene una inclinación a socializarse porque en tal estado siente más su condición de hombre al experimentar el desarrollo de sus disposiciones naturales. El ser humano quiere estar con los otros no solo para sobrevivir, sino porque es ahí donde se realiza el ser humano, ¿no? Pero también tiene una fuerte propensión a separarse, a aislarse, porque encuentra simultáneamente en sí mismo la insociable cualidad de querer doblegar todo a su mero capricho. Este es el mal radical. Aquí empieza a perfilarse la noción de mal radical.
Los seres humanos somos sociables, queremos estar con otros, pero queremos que los otros hagan lo que nosotros queremos. Queremos estar con otros, pero queremos que sean como nosotros queremos. Sí quiero comer contigo, pero que hay que comer pizza, ¿no? Porque es lo que yo quiero, ¿no? Cuando estaba en la preparatoria, una vez estaba con unos amigos, estábamos juntando dinero para comer, y y un amigo, sí, no, mira, juntamos ahorita 50 pesos y entre todos compramos algo. Y dice, mira, ahorita compramos unos fritos sabor chorizo. Y yo le digo, güey, pero es que son más baratos, ¿no? Porque no, que los fritos. Y después me dice, bueno, la verdad es que se me antojaron unos fritos sabor chorizo. Y yo le dije, güey, a nadie le gusta los fritos sabor chorizo, güey. Y solo teníamos 50 pesos, no chingues, ¿no? O sea, compra lo que a todos nos guste, güey, ¿no? Pero está esta idea, ¿no? O sea, el ser humano sí quiere vivir con los otros, pero quiere que los otros hagan lo que tú quieres, ¿no? Queremos estar con el otro, pero no queremos ceder al otro, ¿no? Y es una paradoja, porque tampoco queremos aislarnos, ¿no? Y ese es el problema de la insociable sociabilidad, ¿no? Pero va a decir Kant, hay algo curioso, esta insociable sociabilidad ayuda a que los seres humanos desarrollemos, ¿no? Nos fuerza a estar juntos peleándonos, ¿no? Y esta tensión de estar juntos peleándonos nos lleva a desarrollar la cultura, ¿no? Dice, si los seres humanos fuéramos animales gregarios completamente y nos ayudáramos en todo, pues viviríamos en paz y no haríamos nada, ¿no? Es porque estamos compitiendo por quitarnos cosas, porque estamos todo el tiempo cambiando, ¿no? Y como decía, esto aplica para los individuos y es más claro en nuestra época, piensa Kant, entre las naciones, ¿no? Si las naciones se ayudaran entre sí, no habría guerra, todo el mundo viviría toda madre, ¿no? Pero como están peleando, están todo el tiempo desarrollando cosas, ¿no? Por esta... Y piensen, insisto, en lo paradójica de esta frase, insociable sociabilidad. Los seres humanos quieren estar juntos, pero no están juntos a disgusto, ¿no? Y adelantando un poco, ¿no? Porque decía que con esto, con la idea del mal radical, ¿no? Les leo aquí, ¿no? Antes de eso. Demos pues gracias a la naturaleza por la incompatibilidad, por la envidiosa vanidad que nos hace rivalizar, por el anhelo insaciable de acaparar o incluso de dominar. Sin ello, todas las excelentes disposiciones naturales depositadas en la humanidad dormitarían eternamente sin llegar a desarrollo jamás, ¿no? Fuerte, ¿no? Recuerda esto, sin duda, hablando de una de mis películas favoritas del año, ¿no? El tercer acto de Barbie, ¿no? Cuando los Kens descubren la guerra, ¿no? Que parece sacado de Contra el Leviatán y su historia, ¿no? Yo me revolcaba de risa en el cine con esa escena, ¿no? O sea, descubren que tienen que competir, ¿no? Y entonces, en ese momento ellos se dan cuenta que están canalizando esta fuerza de competencia que ha movido a la humanidad desde siempre, ¿no? Cuando descubren la guerra, ¿no? Y si no, pues viviríamos todo el tiempo trabajando de playa, ¿no? Pero este ejemplo kantiano es genial, ¿no? Y piensen, este carácter humano siempre es interesante, esta insociable sociabilidad, ¿no? En nosotros algo nos lleva a querer estar juntos y a la vez nos lleva a querer no ceder con el otro, ¿no? Adelante, por favor. No sé, esto me recordó un poco a un universo que se llama Warhammer, por ejemplo. Sí. Y hay una frase de un Space Marine que dice, en el futuro de la humanidad solo voy a pegar, ¿no? Entonces me recuerda mucho a Kant, ¿no? Porque Kant técnicamente está planteando un eterno concepto. Sí, pero lo que Kant va a ir haciendo es justo lo curioso de la insociable sociabilidad del ser humano, es que esa insociable sociabilidad lo va a llevar a darle una resolución egoísta a ese conflicto, ¿no? Que es eventualmente la paz perpetua. Claro, parece que Kant pensaría que ese conflicto pasaría a otras dimensiones, ¿no? Que conectando un poco con el que es la ilustración, pasaría tal vez al uso público de la razón, ¿no? O sea, entre nosotros, ya no va a haber guerra entre países, pero ahora vamos a pelear en el escenario intelectual, por ejemplo, ¿no? Y va a estar esta guerra, ¿no? Por afirmarnos en otras dimensiones, ¿no? Y podríamos también ver cómo sería Kant también uno de los pioneros de la teoría del conflicto en la política, ¿no? La idea de que la sociedad depende de una tensión inherente y que la tensión y el conflicto pues no son opuestos a la sociedad, sino al contrario, son una condición de ellas, ¿no? Dice, esta tendencia, ¿no? Y aquí, insisto, va conectando al problema de la paz perpetua, ¿no? Vamos a conectar con esto al texto de la paz perpetua. Dice Kant, esta situación, esta insociable sociabilidad solo se va a resolver
una vez que se cree un Estado internacional, una federación internacional de países, ¿no? Algo que ponga en paz a los individuos. Y esa paz, como les decía, va a llegar por el egoísmo, va a llegar porque cada quien quiere no arriesgarse, quiere no gastar sus recursos, y no por razón, sino por egoísmo, vamos a acabar todos cediendo, desarrollando nuestra razón al máximo y eventualmente cediendo a vivir en paz, ¿no? Podemos imaginar esto muy en el relato, imagínense, claro, piensen que no saben todo lo que pasó después, que se paran en 1945, ¿no? Y dicen, claro, los seres humanos desarrollamos un montón de tecnologías para hacernos la guerra, pero ya nos dimos cuenta que hacemos mucha guerra, pues nos vamos a morir todos, ¿no? Entonces, mejor, si fuéramos, ese egoísmo nos llevaría de entrada, si es que fuéramos realmente egoístas, que no lo somos, nos va a llevar a decir, no, lo que nos conviene es mejor ya que nadie tenga bombas atómicas, vamos a hacer las paces y ahora toda esa fuerza que usamos y todos esos inventos, ahora van a servir para toda la humanidad para desarrollar cohetes a la luna o lo que sea, ¿no? Esa es un poco la idea de Kant, ¿no? Pobre Kant si hubiera sabido que no pasó eso, ¿no? Y que los seres humanos, aún viendo que estaban en condiciones de destruir la Tierra, continuaron, ¿no? Continuaron porque había que defender a Estados Unidos, ¿no? Aunque eso costara la vida de todas las personas que vivían ahí, había que defender estos conceptos abstractos que mueven a la sociedad, ¿no? Pero, pues no, o sea, era algo que Kant no podría haber visto, ¿no? Exacto, estaba pensando justo en esa idea de Oppenheimer, ¿no? O sea, dirías, bueno, ya estuvo, ya vimos que podemos, vamos ahora a hacer todos la paz, ¿no? Y no, resultó que no, ¿no? Que aunque eso pusiera en riesgo la humanidad, no importaba, ¿no? Porque no importa ni siquiera el bienestar de las personas, ¿no? Cualquier persona, como les decía, ¿no? Basta hacer un estudio fisionómico de un político para darse cuenta que el político no está por su interés, ¿no? Ser político es terrible, ¿no? Es un trabajo ingrato, nadie te quiere, pierdes tiempo con tu familia, no puedes hacer las cosas que te gustan y terminas muerto o odiado por todos o lo que sea. Si alguien fuera egoísta, sin duda no sería político, ¿no? Si alguien se mueve a estos deseos es porque lo mueven otras pulsiones que son incluso autodestructivas, ¿no? Les digo, piensen en el presidente típico, ¿no? O sea, ¿quién estaría dispuesto a poner a ellos y a su familia y a todos en la línea de esa forma a cambio de nada? A cambio de, pues, alguien que no está movido por su propio interés, sino por una hibris de poder que va más allá de su propia conveniencia, ¿no? Decía, eso lo decía un comediante sobre Trump y me parecía un ejemplo muy divertido, ¿no? Decía, el mejor ejemplo de que ser político no es conveniente es Trump, ¿no? Cuando Trump se cambió a la Casa Blanca tuvo que irse a una peor casa, ¿no? O sea, seguro él vivía mejor antes, ¿no? Entonces, quiere decir que no lo movía el interés de su bienestar, ¿no? Sino una hibris diferente, un deseo de poder incluso autodestructivo, ¿no? Aunque eso afectara su propia integridad, ¿no? Y es muy claro esta hibris en cualquier persona de poder, ¿no? Que no le conviene, obviamente, ¿no? Bueno, continúa sexto principio y vamos tocando otra vez al tema del mal radical. Dice Kant, este problema a la vez que parece ser... es el problema más difícil de la humanidad. Y dice, el problema es que el hombre es un animal al que cuando vive entre las especies le hace falta un señor. Pues a ciencia cierta abusa de su libertad. Como criatura racional desea una ley que ponga límites a la libertad de todos. Su egoísta inclinación animal le induce a exceptuarse a sí mismo a la menor ocasión. Precisa, por tanto, de un señor que quebrante su propia voluntad y lo obligue a obedecer a una voluntad universalmente válida, con lo que cada cual pueda ser libre. Mas, ¿de dónde tomarás ese señor? De ninguna otra parte que no sea la especie humana, ¿no? Este es un argumento interesante, ¿no? Y va a esta idea del mal radical, ¿no? El ser humano quiere que todos limiten su libertad para poder vivir en sociedad, pero en cuanto le toque a él, va a hacer lo posible porque él ¿no? Les decía el ejemplo de la fila. No, señora, ¿cómo se mete? No sé. Y en el momento que te puedas meter, te vas a meter, ¿no? Y dice Kant, eso no es racional. Si tú fueras racional, la razón es universal. Te llevaría a entender que no hay que meterse en la fila, aunque a ti te convenga meterte en la fila, ¿no? Porque no podría hacerse una ley universal, ¿no? Pero dice Kant, te mueve otro móvil, que es el móvil del egoísmo, ¿no? Y este móvil del egoísmo, ¿no? Este egoísmo irracional
conectando con la paz perpetua, es este mal inherente a la naturaleza humana o el mal radical, ¿no? Decíamos al principio de la clase. Por eso Kant dice, los seres humanos no somos malos, somos la fuente del mal. Porque somos los animales capaces de reconocer lo que hay que hacer y hacer lo otro, ¿no? No, es que eso no se hace, no es... Y lo haces, ¿no? O sea, y dice, y eso es el problema tan difícil, ¿no? El ser humano quiere que todo que todos reconozcan su libertad, pero se niega a reconocer la libertad de otros, ¿no? Como decíamos, ¿no? Va esta insociable sociabilidad. Queremos vivir con otros, pero queremos que todos sean como a nosotros nos convenga, ¿no? Exacto, ¿no? Y queremos, como decía, juntos, pero que comamos pizza, ¿no? Juntos, pero fritos de chorizo, ¿no? O sea, sí, hay que comer, pero hay que comer lo que yo quiero, ¿no? Y ese es el problema del ser humano, ¿no? Que el ser humano, o sea, que no es solo racional, que tiene esta pulsión al mal que nos atraviesa, ¿no? Este egoísmo inherente que nos lleva a estar siempre en contienda con nosotros, porque todos piensan lo mismo, ¿no? Hay una película genial, estuvo muy buena. Sí, voy a contarles la trama, ahorita te doy la palabra, pero se las medio spoileo, igual se les acuerda del título. Una película argentina genial de una pareja que se conocen en la preparatoria y el chico descubre, ellos son de la comunidad alemana en Argentina, y con el tiempo los dos son comunistas, y con el tiempo el chico descubre que su papá era cómplice nazi. Entonces se trauma y huye, y deja a la chica y huye a Frankfurt. Entonces se va a Frankfurt y ella también se va a Frankfurt. En Frankfurt ella empieza otra relación, pero de pronto se lo encuentra y entonces entra en crisis porque es su amor, y él dice, ¿pero por qué me dejaste? Y dice, es que no podía quedarme sabiendo que lo que hicieron mis abuelos. Y digo, sí, güey, pero eso lo hizo tu abuelo, ¿y tú qué, güey? ¿No? ¿Y yo qué? ¿No? Y entonces tienen un drama, luego él ya que vuelven a estar juntos, él decide irse a pelear con los sandinistas, lo meten a la cárcel, o sea, todo le pasa, ¿no? Finalmente, después de mucho tiempo, ella se casa, se divorcia, y eventualmente descubre que el güey está acá de salir de la cárcel, ¿no? Y en un momento lo va a buscar, él se va a vivir a Tierra de Fuego. Entonces, o sea, como que es esta historia de amor, ¿no? Y hay una escena genial en que finalmente se encuentran y tienen una plática, ya son mayores los dos, ¿no? El güey ya desaventó 15 años en la cárcel, ella ya tuvo familia, se separó y están juntos, ¿no? Hice tanto tiempo, nunca pudimos estar juntos. Es curioso cómo a veces la vida se impone sobre nuestros propios deseos. Yo lo que quería es estar contigo, pero no podía porque tenía que hacer la revolución, pero en realidad nunca hice la revolución. Y empiezan a pelearse por eso, ¿no? Y la última escena de la película, se la spoileo, no con el título, es genial. Están sentados dos en la ventana y ella le dice, entonces, ¿cómo te regresas conmigo? Y él le dice, ¿qué? Yo pensé que venías a quedarte. O sea, sí quiero estar contigo, pero que te vengas a vivir a Tierra de Fuego. Y ella, yo sí quiero estar contigo, pero nos regresamos a Frankfurt, ¿no? O sea, y presenta cómo esta relación nunca se puede realizar, ¿no? Porque al final, por más que se quieren, les interesa más su propio interés que el del otro, ¿no? Y le digo, pero, ¿y cuándo te vienes a vivir acá? No, espérate, güey, si yo te venía a llevar a Frankfurt, ¿no? O sea, ¿qué dices, no? Muy buena película. Y te tierra con este gag. Genial, ¿no? Pero ese es el problema de la insociable sociabilidad, ¿no? O sea, sí quiero vivir contigo, pero nos quedamos en Tierra de Fuego. Oye, espérate, ¿no? Pero, ¿por qué, no? O sea, decía un amigo una vez, ¿no? Decía antes, imagínate cómo antes era que al viejo le daban un trabajo y le decía a la familia, nos vamos a vivir mañana a tal lugar. Y todo el mundo así como, bueno, sí, papá, lo que digo, ¿no? Dice, ahora, güey, pues no existe eso, ¿no? O sea, él justo tenía ese problema con su pareja, que le habían dado un trabajo en un lugar y él en otro, y le dijo, güey, ¿qué le digo? Vente conmigo y deja tu vida. Y tampoco puedes decir, güey, vente conmigo y deja tu vida. Pues al final, pues, es decir, bueno, güey, pues hicimos lo que pudimos, suerte, ¿no? O sea, y me parecía muy fuerte. Y es un poco este tema de la insociable sociabilidad, ¿no? De cómo el ser humano tiene este doble impulso, ¿no? Y dice Kant, y este doble impulso lleva a que el objetivo de la humanidad nunca se va a realizar plenamente. Y aquí toca con otro concepto de la crítica de la razón pura, que es el concepto de ideal, ¿no? El ideal es cuando la razón agrupa la expresión superlativa de una cosa, toda su versión ideal, y la utiliza no porque al pensarla exista, sino porque se convierte en una norma para el comportamiento. El ejemplo que da Kant en la crítica de la razón pura es Dios. Dice, la definición clásica de Dios es una criatura con todas las cualidades perfectísimas y todo.
Dice, el error que cometió Anselmo es pensar que por definir a Dios así, inmediatamente existía, ¿no? Que es el argumento ontológico, ¿no? Dice, realmente esta idea de Dios tiene una función normativa. Dice, vamos a hacer como si hubiera esta idea, ¿no? Y aquí Kant va a decir lo mismo en política. ¿De qué sirve pensar esta idea de la paz perpetua? No porque vaya a venir mañana, no porque incluso se vaya a realizar nunca, ¿no? Sino porque sirve como hacia dónde debe avanzar la humanidad, o hacia dónde está avanzando la humanidad, ¿no? Y se acuerdan quién tenía esta idea también, y era Platón, ¿no? Que lanza en República la idea de utopía, ¿no? ¿Y de qué sirve imaginar una república ideal si nunca se va a realizar? Bueno, porque se convierte en un paradigmatos, ¿no? En un arquetipo hacia el que tendemos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cómo en este cruce de ontología y política encontramos una y otra vez la creación de utopías, ¿no? La República de Platón, la Ciudad de Dios de Agustín y la Federación de la Paz Perpetua de Kant, ¿no? O sea, hacia dónde debe tender, ¿no? Hacia dónde debe ir la humanidad, digamos, ¿no? Y bueno, va este argumento kantiano, ¿no? De cómo estos egoísmos, ¿no? Sin darnos cuentas, ¿no? Están operando en favor de la paz, ¿no? Dice, usa este ejemplo, dice, así pues, la guerra supone un intento, ciertamente, no en el propósito de los hombres, pero sí en el propósito de la naturaleza, de promover nuevas relaciones entre los estados y mediante la destrucción, o cuando menos desmembración de todos ellos, configurar nuevos cuerpos políticos, los cuales, al no poder subsistir tampoco en sí mismos o junto a otros, tienen que padecer nuevas revoluciones análogas a las anteriores, hasta que finalmente, gracias a una parte a la óptima organización de la construcción civil interna y en parte también a la legislación exterior fruto del consenso colectivo, se alcanzará un estado de cosas que, de modo similar a una comunidad civil, se convierta a sí mismo en una autómata, ¿no? En una civilización, digamos, transnacional, ¿no? Entonces les decía este ejemplo. O sea, Kant dice, los seres humanos todos queremos imponernos sobre los demás. Esto es claro en individuos, pero más claro entre naciones, ¿no? Las naciones chicas quieren aliarse para hacer la guerra a las grandes quieren imponer sus imperios sobre las chicas y están en constante contienda, ¿no? Por esta contienda, sin darnos cuenta de estos egoístas, ¿a qué nos lleva? A hacer alianzas, ¿no? Lleva a que los individuos y eventuales naciones digan, oye, ¿y si tú y yo nos juntamos para hacer la guerra a tal? Ejemplo, de esto, pues, iba a decir la guerra en Ucrania, ¿no? Se está llevando un montón de alianzas, ¿no? O sea, como Kant piensa, claro, no hemos visto desgraciadamente que el siglo XX no ha sido así, pero cómo se da este doble juego, ¿no? Como en este deseo de hacer la guerra, el individuo, sin darse cuenta, realiza este orden natural de juntarse con los demás, ¿no? Y van creando federaciones de naciones, pactos de ayuda, y poco a poco, dice Kant, eso va a tender a evolucionar hasta el punto en que haya dos grandes bloques, y luego esos dos grandes bloques van a colapsar y se van a unir, y ya no va a haber guerra, ¿no? Digamos, Kant piensa que va a ser tanta guerra que vamos a ir por el otro lado, ¿no? O sea, que va a ser tanto la guerra hasta que ya no haya a quien hacerle la guerra, ¿no? Y es curioso este móvil de la mano invisible, porque es un argumento parecido al de Adam Smith, ¿no? Recuerdan, Adam Smith piensa que el mercado se regula por sí mismo porque cada negocio está preocupado solo por su ganancia, pero en esta preocupación por la ganancia fuerza a los demás a regular sus precios, ¿no? Va a bajar más los precios para quitarles negocios, el otro va a bajar más los precios hasta llegar a un punto en que no puedan bajarlos más y van a poner un precio base, digamos, natural, ¿no? Porque cada quien va a querer quitarle a los otros. Claro, como decía, lo que Adam Smith no se vale es que ellos se pongan de acuerdo para poner los precios, ¿no? Que es lo que ha pasado, pero es un poco esta idea, este argumento de mano invisible, ¿no? Y esta idea de Kant, ¿no? Cómo en la naturaleza opera un plan oculto, ¿no? O sea, cómo detrás de esta apariencia de caos que es la historia, de guerras, de contiendas, en realidad hay una
fuerza oculta, ¿no? Y esta fuerza oculta es una fuerza ilustrada, es una fuerza que tiende a que los seres humanos realicen su potencial racional, ¿no? Aunque sea sin darse cuenta, ¿no? Aunque no sea a propósito, ¿no? Y termina Kant diciendo, y este es un argumento interesante, dice, bueno, ¿y esto? O sea, ¿para qué sirve esta argumentación? ¿No? O sea, ¿de qué sirve estas ideas? Dice, la función de la filosofía de la historia, y aquí va otro tono ilustrado hasta el cansancio, lo que hace la filosofía en la historia es encontrar estas leyes. Lo que el filósofo descubre es que no es un caos, sino que va a algún lado, ¿no? Que hay un cauce, digamos, ¿no? Y ese cauce se llama ilustración, ¿no? Que a lo que tendemos es a ilustrarnos, ¿no? Entonces reconoce que dentro de estas guerras, este caos, de hecho hay esta fuerza oculta que opera, ¿no? Y esa es la función de la historia universal, ¿no? Por eso la historia universal busca coleccionar todos los datos históricos en un relato coherente, y justo el hilo de ese relato es las leyes de la historia, ¿no? Y por eso todos estos intentos que son muy ilustrados de hacer historias universales, ¿no? Expliquemos toda la historia en términos de este principio o de aquel principio, ¿no? Esa es una tendencia ilustrada, ¿no? Veremos cómo, yendo al contraste entre ilustración y romanticismo, la respuesta romántica, que podemos encontrarla con Herder, que publica, después de la crítica de la razón pura, publica Otra filosofía de la historia. Luego le contesta, ¿cuál es el que viene aquí? Porque empiezan a debatir Kant y Herder, publica Otra filosofía de la historia, Kant le contesta, Herder publica para contestarle ideas, y aquí está la contestación a ideas, ideas para una filosofía de la historia de la humanidad de Herder, ¿no? Entonces, si bien Herder comparte con Kant la idea de que la historia tiene un orden y que la filosofía de la historia tiene que encontrar ese orden, dice Herder, ¿no? Lo que la historia tiene que reconocer, más que una continuidad en el flujo de los tiempos, es una discontinuidad, ¿no? Entonces, lo que los ilustrados quieren es meter toda la historia en un mismo cuento, y que la porción de ese cuento sea el progreso, ¿no? Y que el resultado de ese cuento sea la actualidad, ¿no? Mientras que el romántico, en este caso Herder, lo que le va a contravenir al ilustrado es decir, no, espérate, ¿no? Herder dice, usa una analogía muy buena Herder. Herder dice, la historia es como la vida humana, y la vida humana no progresa. Dice, ¿qué es mejor ser viejo que ser adolescente? ¿O es mejor ser niño que ser adulto? ¿Es mejor ser adulto que ser niño? No. Dice, dice, las cosas biológicas no progresan, se desarrollan. Y en cada etapa de desarrollo tienen sus peculiaridades, ¿no? Dice, lo mismo pasa con la historia. Cada época tiene la realización de un objetivo. Y hay algo que esa época realiza mejor que ninguna otra. Y en cambio, ¿no? Mientras que los románticos, los ilustrados van a tener una actitud optimista hacia el futuro, y la idea de que, como estamos dentro de una misma línea progresiva, el futuro vendrá algo mejor, los románticos tienden a pensar lo contrario y dicen, no, de hecho, la actualidad no está ganando, sino está perdiendo. Dice Herder, esta es una época de estancamiento histórico. Él hace una analogía con el Imperio Romano, ¿no? O sea, que sí, todo es muy grande, hay mucha abundancia, pero que ya no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, lo que necesitamos no es un progreso, sino una subversión de los tiempos, ¿no? Y por eso, mientras que la mirada ilustrada siempre va a estar hacia el futuro, la mirada romántica siempre va a estar hacia el pasado, ¿no? Y por eso para los románticos es tan importante encontrar en otros tiempos lo perdido, ¿no? Para el ilustrado nada se pierde, ¿no? Solo se sigue acumulando en el mismo proceso, ¿no? El romántico va a decir, no, hay discontinuidades. Entre una época y otra, algo se pierde, ¿no? Y por eso el romanticismo, tanto en filosofía como en las artes, es este giro a lo perdido en el pasado, ¿no? Dirá un suspicaz, a su idealización del pasado, ¿no? Bastaría ver los edificios neoclásicos del romanticismo alemán, ¿no? Que no copian edificios griegos, sino copian las ruinas de los edificios griegos, porque los edificios griegos eran de colores, ¿no?
mientras que los edificios romanos, los edificios alemanes, eran de mármol nada más porque no sabían que la pintura ya se les había caído, ¿no? Entonces copian esta idealización del pasado, ¿no? Decía, y este movimiento romántico pues, va a estar muy presente en la crítica a la modernidad desde el siglo XVIII hasta la actualidad, en buena medida, ¿no? Hay mucho dejo romántico. Mucha gente cree que los grandes románticos serían gente como Benjamin, ¿no? Pero también pues, es algo que deja mucho que desear, ¿no? O sea, el romanticismo, a la vez que la idealización del futuro del ilustrado es cuestionable, pues la idealización del osido, del pasado, del romántico es igual de cuestionable, ¿no? Decía, les voy a dar el ejemplo de un pensador romántico hasta el cansancio, aunque él nunca lo va a reconocer, Heidegger. Heidegger es un filósofo romántico hasta las reumas, ¿no? O sea, Heidegger está convencido, la idea romántica por excelencia es resumida por Hölderlin, cuando dice, aquello que se mantiene cercano a lo que cae cerca de su origen se mantiene fiel a su logos, que es una frase que luego le cita Heidegger, ¿no? Y es la idea de que en el origen está algo más puro y que el tiempo no nos gana, sino nos quita. Perdemos algo en el transcurso del tiempo, perdemos esa pureza, esa conexión con el origen y hay un proceso de corrupción, ¿no? ¿Y qué es la estrategia de heideggeriana típica? Y ahí todos los heideggerianos pecamos de ella. Por ejemplo, las etimologías. ¿Qué es lo que hacía Heidegger siempre? Etimologías. No, es que técnica viene de techné, y techné, ¿no? O sea, y decía, esto es una crítica que le hace Derrida, ¿no? Dice, Heidegger actuaba como si en el significado original de la palabra hubiera algo mágico escondido, o sea, pues es un uso de muchos, o sea, ¿por qué clavarnos en el primero y no en un uso que hubo en el siglo XII durante 15 días? ¿Por qué este primero es más importante? ¿De dónde sacas esta obsesión con el origen, ¿no? Esta obsesión romántica con lo original, con el origen, con ese pasado perdido, corrompido por la modernidad, lo que sea, ¿no? Y esta discusión, por ejemplo, un lugar donde se tuvo mucho fue durante la Segunda Guerra Mundial en Japón, ¿no? Muchos pensadores son marcadamente románticos, pero empiezan a cuestionarse el propio móvil romántico. Son críticos en la modernidad, pero dicen, a ver, espérate, ¿no? Decían en los debates superando la modernidad. Es que preguntamos, ¿no? Primero llegaron los occidentales y entonces lo que había que hacer era apropiarnos de todo lo occidental, ¿no? Y entonces la modernidad era lo máximo. Y él decía, modernizar se volvió en sinónimo de occidentalizar. O sea, modernizar era dejar de usar kimono y empezar a usar traje, dejar de usar atar a pie y empezar a usar tren, dejar de ir al templo y empezar a ir a la escuela. Todo lo que era occidental era modernidad, o sea, era lo mismo. Y ahora resulta que la modernidad es corrupta, que la modernidad es lo peor, que Estados Unidos es el símbolo de la modernidad y que ahora lo que hay que hacer es volver a la pureza del origen, ¿no? El relato militarista. Y dice, güey, es lo mismo. O sea, ayer nos obligaron a recetarnos a Shakespeare, aprendernos los de 15 días y que eso era lo bueno. Hoy me traes a Norinaga y me lo tengo que aprender también. Es la misma moda. Y luego dicen todavía más suspicaces. ¿Y qué esperamos que nos digan los ancestros? O sea, que creo que voy a ir y voy a encontrar una solución en el Kenji Monogatari o algo. O sea, que el Kenji Monogatari me va a decir qué tengo que hacer para no irme a la Segunda Guerra Mundial. Y dice suspicaz, ¿no será que buscamos en la tradición lo que queremos encontrar? ¿No será que realmente escondemos en la tradición lo que queremos que nos diga? Y que en este volver al origen no estamos sino metiendo de contrabando nuestros propios ideales, ¿no? En fin, ¿no? Pero vemos esta tensión, digamos, en estas dos concepciones de filosofía de la historia, ¿no? Una filosofía de la historia que busca revelar el plan general de la historia y unificar toda esta historia dentro de un relato común proyectada hacia un futuro ideal. Y el contrarrelato romántico que va a decir lo que tenemos que buscar en la historia no es la continuidad, sino lo único, lo singular, lo discontinuo. Y en ese regreso a lo discontinuo, a lo único, vamos a encontrar también lo original. Una cierta fuerza pura en lo original que con el tiempo no se va realizando, sino en cambio se va corrompiendo, ¿no? En cambio, perdón, se va corrompiendo, ¿no? Y esas dos concepciones de la historia van a chocar justamente en el inicio del siglo XIX, ¿no? La filosofía al inicio del siglo XIX va a estar movida en esta tensión, ¿no?
Y curiosamente, como decía, esta tensión no está contrastando dos escuelas, sino muchas veces está dentro de las mismas personas, ¿no? Ejemplos de esto, Rousseau. Rousseau está en los dos lados de la discusión. Hegel, Schelling, el que hablábamos, Marx, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos a buscar otras alternativas de sociabilidad? ¿Hacia el futuro o hacia el pasado, no? O sea, están atravesados por esos dilemas. Nietzsche, el gran crítico de la modernidad, es moderno hasta el caso. El propio Nietzsche siempre está pensando en un progreso, una redención a futuro que vendrá, ¿no? En los futuros, en una gran revolución que viene espiritual, ¿no? Entonces, por más crítico, el propio Nietzsche sigue abrevando de estos relatos, ¿no? Y les digo, muchos pensadores pues, van a estar entre una cosa y otra, ¿no? Los idealistas alemanes son muy claros, que están entre un lado y otro, ¿no? En fin, ¿no? ¿Algo hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo que no quedara claro de este recorrido? Entonces me había quedado claro, pero si me hace preguntarme, si no podemos mirar el futuro y no podemos mirar el pasado, ¿qué nos queda? Pues, como decía Nietzsche, ¿no? Negar el fin y afirmar el proceso, ¿no? O sea, a mí, esos momentos Nietzsche sin duda alcanza grandes alturas y esta es quizás una de sus mejores frases, ¿no? La famosa frase del nihilismo europeo, ¿no? Si el mundo tuviera un fin, ya lo habríamos alcanzado. Si todo esto fuera para algo, ya habríamos llegado. O sea, si en 1.8 millones de homínidos no hemos llegado a ningún lado, no vamos a llegar nunca a ningún lado, ¿no? O sea, entonces, sí, eso, ¿no? O sea, y recuerda mucho, y es una idea que, por ejemplo, encontramos en Dogen, ¿no? Dogen dice en el texto de la naturaleza de Buda, ¿no? En Busho. Dice, hay algunas personas que creen que un día que todos los seres tendrán la naturaleza de Buda cuando llegue el momento, ¿no? Que va a llegar un momento en que todos los seres se realicen como Budas. Y dice Dogen, ellos se equivocan al argumentar porque no saben que eso ya pasó. Y que no solo ya pasó, sino que siempre ya pasó. Que si eso va a pasar, tiene que pasar ahora, ¿no? O sea, que no es algo que va a pasar en 150 años, o en 1000, o en 10,000, ¿no? Sino que si va a pasar, está pasando ahora, ¿no? Y por ejemplo, van a encontrar este giro muy marcado en filosofía, en ontología y también en política en la discusión del siglo XXI, ¿no? El giro a la hora, ¿no? Hay un texto provocativo, bueno, en su primera parte, otro medio fantoche de Comité Invisible que se llama justamente Ahora, ¿no? Y que justo habla sobre esto, ¿no? De una política de la no espera, ¿no? Ellos son un argumento muy bueno, dicen es que la política del siglo XX siempre es una política de la espera, ¿no? En que hay que esperar a que haya condiciones para un cambio, y hay que esperar, y hay que esperar, y hay que esperar, y hay que esperar, ¿no? Dice, la política del siglo XXI, sobre todo la política radical, es una política de la desesperanza. O sea, de que ya no queremos esperar, ¿no? Ya no queremos esperar a que se den las condiciones objetivas o lo que sea, ¿no? Los cambios, si va a haber cambios, tienen que ser ya, ¿no? Decía otro ensayista del famoso Proyecto A, ¿no? Decía, yo estoy lejos del espíritu de los revolucionarios del siglo XX que sacrificaban todo por el hombre del futuro, ¿no? Dice, si hay una revolución, va a ser para que yo viva bien. O sea, si vamos a hacer cambios, quiero yo verlos. No quiero que mis nietos en el futuro me vayan a sacrificar y mis nietos, no, ni madres, ¿no? Si va a haber cambios, esos cambios tienen que verse ya y tengo que verlos en mi vida cotidiana ya, ¿no? Y que es una idea interesante, ¿no? Que ya el propio Nietzsche cuestionó en Ocaso de los ídolos, ¿no? Que es una idea cristiana. La idea de la redención en el futuro, ¿no? De que va a venir una redención y un día, entonces, todo lo malo va a ser redimido por por nuestra débil fuerza mesiánica, como dice Benjamin, ¿no? Y cómo, pues, esos relatos siguen estando insertos en esta dinámica cristiana, ¿no? Y en cambio, es curioso ver cómo en estos autores no vemos estos relatos, aunque vemos relatos progresistas, cuando piensan sociales políticos, los piensan siempre como utopías, los piensan como con un valor normativo, ¿no? O sea, en otros términos, ¿Kant cree que la paz perpetua se va a realizar? Probablemente no, no plenamente.
Lo que cree es que hay una tendencia en la historia hacia allá y que siempre nos vamos a estar acercando a eso, ¿no? Aunque obviamente haya ires y venires, ¿no? Pero él cree que, digamos, esa es la tendencia, por decir, ¿no? Lo mismo que la República de Platón, no es que Platón quiera que vivamos así, es que Platón cree que si viviéramos así, viviríamos mejor. El punto es empezar a caminar hacia allá, ¿no? O sea, empezar a mantener esto como horizontes, ¿no? Y decíamos, piensen también que estamos a punto de entrar en el siglo de las utopías, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? En que pues el discurso utopista se va a hacer tan poderoso, ¿no? El solo hecho de imaginar, ¿no? De imaginar otras formas de vivir, va a ser suficiente para poner en duda todo el mundo vigente, ¿no? O sea, no hace falta que digas cómo, no hace falta que lo realices, con que lo puedas imaginar es más que suficiente, ¿no? Y de ahí también podríamos ver una época muy interesante en la política radical del siglo XIX, que se extiende, que es básicamente la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Que se extiende hasta la Comuna de París, ¿no? La Comuna de París siendo el primer intento de realizar un proyecto político alternativo a gran escala en una ciudad europea, ¿no? Y como este hecho traumatiza tan fuertemente a todos los pensadores de la época, ¿no? O sea, marca un antes y un después decidido en todo el mundo, ¿no? Los acontecimientos de la Comuna de París. Y como antes hay este pensamiento más cándido de imaginativo, ¿no? En que pensamos, claro, en los relatos políticos radicales típicos, pero si nos paramos en 1840, vamos a encontrar una lista de proyectos políticos a Blanqui, a los socialistas escandinavos, a un montón de proyectos sociales, políticos, a los furieristas, a todo mundo, ¿no? O sea, hay 1000 proyectos porque se echó a andar esta imaginación política, ¿no? De cómo podría ser otro mundo, ¿no? Esta creación de ideales, ¿no? Y luego, pues bueno, el reto que estos ideales se confrontan con la realidad y con las dificultades de realizarse en esa realidad, ¿no? Una cosa más que quiero decirles antes ya de dejar de hablar, ¿no? Redondeando de vuelta hacia la crítica de la razón pura, sin entrar demasiado en el texto, porque les digo, si quieren más, en el curso pasado trabajamos más a detalle este texto, para irnos a textos nuevos, digamos. Quiero que vean cómo la preocupación kantiana por la razón no es una preocupación exclusivamente epistémica, no es una preocupación exclusivamente metodológica, sino una preocupación política, ¿no? La razón no es solamente el motor de la ciencia, sino el motor de la política, ¿no? Y la realización de la razón, esto es la ilustración, va a ser la realización de la humanidad también, ¿no? Y este otro problema que queda pendiente, ¿no? Cuando hablamos de, no tengo mucho detalle en esto, pero menciono que es el tema de qué es la ilustración, ¿no? Él piensa la ilustración, una humanidad ilustrada es una humanidad que realiza su razón, ¿no? No vivimos una época ilustrada, dice Kant, sino una época de ilustración, en que se abre la posibilidad de que los seres humanos empiecen a despertar en este proceso de sapere aude, de liberarse del señor externo y empiecen a autodeterminarse desde su razón, siguiendo los principios racionales, etc., ¿no? Kant dice siempre en su libro, ¿no? Yo, en la crítica de la razón pura, dice, yo me ocupo de la estructura de la razón, no de esa razón, cómo funciona realmente en las personas, ¿no? Pero en los otros textos sí vemos esa razón encarnada, ¿no? Y podríamos decir, como les digo, yo les decía al principio, ¿no? Para Kant, ¿son racionales todos los seres humanos? Si leemos qué es la ilustración, si leemos estos textos, pareciera que no. Pareciera que los más de los seres humanos somos mayormente irracionales y que la razón está solo como una potencialidad ahí, a ser despertada, ¿no? El mejor ejemplo de esto es el mal radical, que las más de las veces nos comportamos no según la razón, sino según impulsos egoístas y irracionales, ¿no? Y entonces la ilustración pues, sería una especie de despertar intelectual, ¿no? Pero habría que reconocer entonces grados de razón incluso entre los humanos o grados de acceso de despertar a la razón, ¿no? Por miedo, va a decir Kant en qué es ilustración, y en el otro texto también vimos por pereza, ¿no? Porque los seres humanos es solo por la contienda con otros que nos motivamos a pensar, ¿no? Y queda pues esta idea, ¿no? Que un lector suspicaz
de Kant, podría decir, bueno, la crítica de la razón pura, voy a decir en otras palabras para motivarles, ¿qué tanto la crítica de la razón pura no es la crítica de la razón colonial? ¿Qué tanto la crítica de la razón pura no es la crítica de la razón alemana, imperialista? ¿No? ¿Qué tanto no es esta razón de la que Kant está hablando? ¿No? ¿Qué tanto no está describiendo este comportamiento que está viendo en Königsberg, que está viendo en este fermento cultural que eventualmente va a llevar a la unificación de Alemania y que va a terminar desembocando en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, ¿qué tanto no es ese tipo de razón, ¿no? Y que es curioso que es una razón egoísta, una razón que se quiere imponer sobre otros, ¿no? Esta razón que empieza a analizar Kant, ¿no? Digamos, no propiamente, digamos, una razón, ¿no? Porque diría Kant, no es la razón plena es universal, ¿no? Pero, digamos, este comportamiento racional que empieza a despertar, ¿no? Estaría despertando desde estas latitudes, ¿no? Desde estos contextos y, pues, habría otras participaciones de la razón mayores o menores. ¿Qué tanto no habría en Kant una legitimación posible de actitudes coloniales, por ejemplo? Una responsabilidad de naciones racionales de cuidar a las irracionales, como decían los japoneses, de que el hermano mayor cuida a sus hermanos oprimidos para que luego ellos se realicen, pero ahorita no. Ahorita ellos tienen, claro, sí los liberamos, pero tienen que obedecernos a nosotros, ¿no? ¿Qué tanto no hay un poco de esto también en Kant, ¿no? Y esto recuerda, nada más para dejarles otra vez otra provocación, lo vimos también el semestre pasado, en el encuentro que tiene Sartre con Simone de Beauvoir y con Fanon, ¿no? Cuando dice Kant, cuando dice Sartre, el hombre está condenado a ser libre, viene el encuentro con Fanon y finalmente, digamos, quien culmina esto es Simone de Beauvoir en el segundo sexo, que le dice, sí, sin duda, Sartre, el hombre blanco francés está condenado a ser libre. Pero las otras humanidades, las humanidades subalternas, la mujer, el negro, ¿no? Sí estamos determinadas desde afuera, ¿no? Sí estamos determinados como otros, ¿no? Y nuestro acto de determinarnos a nosotros mismos no es una condena, sino una conquista de libertad, ¿no? Dice Simone de Beauvoir, ¿no? La pregunta, cuando la mujer se pregunta qué es ser mujer, subvierte su carácter de otredad. Subvierte, y cuando el negro se pregunta quién es el negro delante del blanco que siempre identificó como otredad, es un acto subversivo, ¿no? Entonces, les decía cómo veíamos el curso pasado cómo estos pensadores que intentan explicar la razón o el funcionamiento del entendimiento, hay que empezar a reconocer que están descubriendo cierta forma del entendimiento, o desde ciertas perspectivas ese entendimiento, ¿no? En fin, hasta ahí la dejo. No sé, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Preguntas, comentarios, quejas, sugerencias? Sí, me quedé pensando un poco en esto que acabo de mencionar, de que buscamos en la tradición lo que podemos sustentar. Sobre todo, pues vamos a pensar en nuestra facultad, ¿no? Sobre todo, en qué medida, pues, por la formación que tenemos, ¿no? Tratamos de ver el mundo de cierta manera y de interpretar los textos de cierta manera. Porque, pues, nuestra tradición empezó con gente que no escribió. O ahora sí que también de la tradición. Entonces, pues, nos hace pensar, ¿no? De hecho, estaba escribiendo un ensayo por el cual estaba muy cansado y dije, pues, ¿en qué medida lo que nosotros hacemos es más un monólogo que un diálogo? Eso lo digo, dejándome como proposición. ¿En qué medida nuestra labor filosófica es más escribir que platicar con otras personas? Porque nuestra labor filosófica son las calles, ¿no? Empezó hablando con gente, con borrachos, con adultos, con toda la gente que estaba ahí. Digo, claro. Platón, ¿no? Platón de Sócrates, ¿no? Pedro, ¿no? Sí. Fue con un amigo fuera de la ciudad, literalmente por un fármaco. Sí. Muy buen ejemplo, sí. Literalmente fue con un compañero a decir, oye, tengo un fármaco, vamos a guacharlo. Sí. Bueno, hay que decir de banquete, ¿no? Sí, claro. Muy buena observación. Adelante, por favor.
Esa pregunta que plantean es extremadamente pertinente y creo que es una pregunta que nos atraviesa, ¿no? Sobre todo, lo bromeamos un poco ahora que fue el evento de La Salle, ¿no? Una de las cosas que Heidegger más detestaba era la tendencia moderna a la especialización, ¿no? Perder el saber esencial en favor de soy especialista en... Y decir, ¿no se dan cuenta que los estudiantes de Heidegger son así? Yo soy especialista en ser y tiempo, pero en ser y tiempo en años en este pasado. Y dices, güey, pues que no, o sea, que Heidegger no lo que dijo es que no había que especializarnos, sino que había que entender los problemas generales, ¿no? Yo recuerdo, y esto fue un trauma para mí, ¿no? Cuando estuve en Japón, llegué y me dijeron, ¿tú en qué eres especialista? Y dije, pues en nada, ¿no? O sea, no, nada, o sea, no sé, Nishitani, no sé, o sea, no, neta, no sé, pues leo todo lo que puedo, ¿no? O sea, y estoy, claro, formado en esta escuela hermenéutica, pero lo que me puedo acercar, me informo de qué onda, ¿no? Intento entenderlo, ¿no? Y yo creo que sin duda la filosofía, actualmente la filosofía académica, pues tiene planteado mucho este reto, ¿no? De un poco divorciarse de la tradición, ¿no? O sea, y sobre todo con ciertos autores parece que los textos son objetos de devoción, ¿no? O sea, que solo se trata de explicar lo que dijo Heidegger, lo que dijo Marx, lo que dijo Nietzsche, ¿no? Y no construir sobre eso, ¿no? Y ha sido un reto, de verdad, pensar eso, ¿no? Cuando hace años empecé a trabajar con Rebeca, encontramos una estrategia interesante y a mí siempre me ha gustado, que es dar una estrategia problemática, ¿no? Y es un poco lo que viene también en los cursos, ¿no? O sea, en un curso tradicional yo les daría Heidegger, ¿no? Aunque en la especialista en Heidegger, y así hablan, ¿eh? Así hablan en la coordinación, necesitamos un especialista en Kant, ¿no? ¿No? O sea, yo les daría nada más en lo que soy especialista y les haría este exégesis erudita de los textos y ya, ¿no? Pero hay que intentar, me parece interesante con todos pensar en problemas, ¿no? Bueno, ¿y cómo se relaciona la política y, ¿no? O sea, y eso nos da posibilidad de movernos más allá, ¿no? Y eventualmente, ¿no? En el problema que justo es el móvil de este curso, ¿no? En cómo eso que hacemos repercute, ¿no? Los más de nuestros papers no repercuten. Yo les puedo asegurar que mis publicaciones más exitosas, si las ha leído un puñado de personas, se me haría mucho, ¿no? Y les puedo asegurar que no, con las dos manos no junto a toda la gente que leyó mi tesis de doctorado. Siento que partes se han publicado en el extranjero porque nadie los lee, güey. O sea, estamos hablando con nadie, ¿no? O sea, y es la realidad. Y si no, vayan a ver las revistas teoría que están regalando. Les apuesto que hay papers increíbles adentro que nunca nadie leyó, se publicaron en 2000 y están pudriéndose en una bodega, ¿no? Y en un autocurioso les puedo decir espacios de diálogo con los que me dan sorpresas, con viendo mis clases a YouTube, ¿no? Y les digo, o sea, 100 vistas no es nada en YouTube. En filosofía es muchísimo. En papers es muchísimo más que todas mis publicaciones, ¿no? Y abre esos debates a otras personas, ¿no? Y me ha llevado la sorpresa de que incluso gente que viene a otros ambientes me dice, ay, güey, vi tu video, no manches, oye, no me había topado que tal cosa, ¿no? Tengo un amigo que vive aquí por Avenida Limán, ¿no? Y estuvo en unos talleres que dimos sobre gentrificación. Y me dijo, güey, no me he topado que está pasando eso en mi colonia, no mames, pinches extranjeros también. No dije la madre, ahora todas estas cosas están sirviendo, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Ahora durante la pandemia, ¿no? La universidad en su aspecto más ideal debe servir como un espacio de encuentro para que las personas con intereses comunes nos encontremos y dialoguemos y la chingada. Pero también sirve para que las personas afines con intereses comunes nos encerremos y discutamos sobre estas cosas donde no tienen ninguna repercusión, ¿no? Piensen qué implicaciones tiene para nuestras comunidades, obtuvo, por ejemplo, ante la pandemia para nuestras comunidades, que toda la gente que estaba aprendiendo sobre Kant, sobre Hegel, sobre Spinoza, sobre Marx, sobre lo que sea, no estuvieran encerrados en esta esfera de fantasía, sino estuvieran en su pueblo, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Tláhuac, ¿no? Y he visto cómo esto ha pasado, en que estas ideas que parecen ser así de consumo cotidiano en las universidades llegan a otros espacios y se convierten en dinamita, ¿no? Tuve una experiencia una vez muy conmovedora, ¿no? Hubo un caso de feminicidio en Tulyehualco hace unos años,
19, debió haber sido, el feminicidio de una niña, de Fátima. Y cuando pasó eso, acaba de pasar toda la primavera feminista y todo el tema, y muchas colectivas feministas que se formaron en la universidad, pues después que la gente sale, se disolvieron, y muchas chicas pues se regresaron a sus comunidades, ¿no? Entonces había 3 feministas en Tulye, 3 feministas en Sochi, 4 feministas en Tláhuac, y de pronto esas chicas se juntaban con los conductores de micro, con las señoras que estaban vendiendo en la feria. Ese día estaba la feria del amaranto, ¿no? Y se hizo fuego, ¿no? Y dije, claro, porque estas ideas súper subversivas que en la universidad son cotidianas, ponlas en estos espacios y se convierten en dinamita, ¿no? O sea, y yo por eso creo que es tan importante, ¿no? Y a veces perdón ya que me extienden, a veces nos menospreciamos mucho, pero yo les puedo decir con seguridad, las personas como nosotros, o sea, personas que nacimos en el tercer mundo, con los niveles de ingresos que tenemos, con las opresiones que nos atraviesan, no deberíamos tener derecho a saber esto. En el resto del mundo, esto solamente lo sabe la gente blanca, la gente que puede pagar una universidad privada, y las personas como nosotros no tenemos derecho a hablar de estas cosas, ¿no? Los punks, los patinetos, los grafiteros no debemos saber estas cosas. Estas cosas son para ellos, ¿no? Entonces, por más deplorable que es la elección de la UNAM en muchas cosas, el solo hecho de que nos abra la posibilidad de que nosotras y nosotros leamos a Kant nos da ojos que nadie más tiene en el mundo, ¿no? O sea, piensen lo que cuesta una universidad privada en el resto del mundo y piensen que en el más del mundo es el único lugar donde se estudia filosofía. Entonces, la gente como nosotros allá no puede estudiar, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo típico, Chile, ¿no? La gente como nosotros en Chile no estudia. Y acá tenemos, bien que mal, con un montón de dificultades, con un montón de injusticias, acceso a Kant. La gente como nosotros no debería saber de Kant. ¿Y qué pasa cuando aprendemos de Kant? Pues no nos gusta, ¿no? O sea, ellos leen a Kant y creen que es maravilloso porque ellos vivieron el otro lado de estas relaciones opresivas, ¿no? Nosotros leemos a Kant y decimos, oye, espérate, güey. A ver, ¿de qué razón estás hablando? ¿No? Nosotros leemos a Hegel y decimos, a ver, espérate, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? O sea, lo leemos con ojos que para ellos son desconocidos, ¿no? Como decía mi queridísima profesora Virginia López, ¿no? Decía en una discusión sobre estas cosas, le decía a Teresa, ¿no? A Teresa, está discutiendo ella y Teresa Oñate, que son, por cierto, muy amigas. Le decía, es que Teresa, donde tú vives no hay campo, por eso no entiendes estas cosas. Y Teresa dijo, tienes razón. Es que entre las ciudades en las que yo he estado, toda la carretera está tapada de espectaculares. No ves nunca nada fuera de la modernidad. Dice, aquí sí vemos campo y por eso podemos pensar otras cosas, ¿no? Y por eso la riqueza de filosofías como la filosofía japonesa, ¿no? Cuando vemos, ¿qué pasa cuando llega alguien a agarrar este libro y lo lee mal? ¿No? Lo lee contra la tradición, lo lee como no se debía leer. Es lo que hizo Nishida, ¿no? Y es lo que hacemos aquí, los leemos mal, ¿no? Yo llego con mis interpretaciones y me dicen, es que esa interpretación está mal. Y le digo, sí, güey, por eso es interesante. ¿No? O sea, la buena ya se publicó, güey, ¿no? Y ya la enseñaron y ya le rinden culto devocional en las universidades, ¿no? ¿Y qué pasa si leemos diferente? ¿Y qué tal si dijera tal cosa, no? Y por eso, pues, nacemos un montón de filósofos que no somos especialistas en nada, ¿no? Y que tenemos sin duda, y es un reto que tienen ustedes que plantearse, cuál quieren que sea su obra, cuál quieren que sea su legado, y cómo van a usar estos saberes prohibidos, que el resto del mundo, nosotros tenemos prohibidos, ¿qué van a hacer con ellos, no? Seguirlos reproduciendo cómodamente desde la universidad, o no sé, lo que sea, ¿no? O sea, es un reto, o disfrutarlo nada más, ¿no? O nada, léanlo, disfrútenlo, es divertido, por eso nos metimos, porque nos gusta, ¿no? Hacernos bolas. O encontrarán algo aquí que les ayude a entender el mundo en que viven y quizás su gran obra no sea un paper sobre Kant, sino un pliego petitorio de una comunidad, un fanzine, un volante, ¿no? Yo estoy seguro que, suponiendo hipotéticamente que yo alguna vez hubiera escrito un volante o hubiera editado algún fanzine, que esos textos se han leído mucho más que todos mis papers. Eso se los puedo asegurar. Sin ninguna duda, que han tenido mucho más impacto esos volantes que cualquier cosa que yo haya escrito en una revista universitaria, ¿no? En fin, pero es un reto que tenemos echado como filósofos del tercer mundo, ¿no? En fin, ahí la dejamos, colegas. Próxima clase,
empezamos con idealismo alemán. Por favor, léanse el antiguo programa, el programa del idealismo alemán de Hölderlin, y échenle una ojeada a la conciencia y a el espíritu objetivo en la fenomenología del espíritu. Es súper difícil, no entiendo yo nada de la fenomenología del espíritu, no se preocupen, tengo años intentando entenderlo, no entiendo nada. Ojéenla, háganse una idea de qué dice y vamos a intentar diseccionarla la próxima clase, ¿ok? El programa de idealismo alemán de Hölderlin y la conciencia y el espíritu objetivo en la fenomenología del espíritu de Hegel. No los lean. El programa sí es de 5 páginas, 3 páginas, no se lee muy fácil. Lo otro, génlo. Háganse una idea de lo que quiere decir Hegel, ¿va? Y nos vemos en la próxima clase, ¿va? Muchas gracias.